Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos, todas a esta nueva sesión de Red de Periodistas Meet, organizado por reddeperiodistas.com en colaboración con Podimo. Es una sesión en la que hemos querido centrarnos no solo en el mercado del audio, sino vincularlo también con este nuevo reto que tienen tanto los creadores, medios de comunicación y restos de industrias digitales en la creación de comunidades, que yo creo que es uno de los grandes retos de siempre, pero posiblemente en una época de incertidumbre como en la que estamos, vital para este 2023 que se nos viene ya casi encima. Soy David González, muchos de los que estáis aquí ya me conocéis. Hoy vamos a tener, curiosamente, a Laura Ceballos y Verónica Figueroa, dos de las responsables de Podimo, tanto en España como en América Latina, para que nos cuenten casos de éxito de cómo a través del audio, a través de los podcasts, se puede crear una comunidad. Estamos hablando de comunidad como un término que es un poco abstracto, pero todos ya sabemos lo que es. Ya no necesitamos tener usuarios, sino tampoco necesitamos tener ni lectores, ni espectadores, ni oyentes. Realmente lo que tenemos que tener es una comunidad de seguidores, lo que en término anglosajón sería supporters, para mantener un poco la línea de negocio o bien la línea de producción de los contenidos. No me extiendo mucho más porque estoy viendo que todavía hay gente que me está pidiendo paso. Laura Ceballos, Verónica Figueroa, bienvenidas y todo vuestro, como siempre. Muchas gracias, Gracias, David. Gracias a todos por conectaros con la comida en plena gestión. Hemos decidido... No solo con la comida, Laura, estamos compitiendo con el mundial. El desayuno también, efectivamente. Con la arepa todavía calentita. Decidimos, hablando con David un poco y viendo el éxito de otros donde hacemos unos casos un poquito más prácticos, lanzarnos un poco Verónica y yo a contaros un poco lo que estamos haciendo con respecto a crear comunidad, ¿no? Crear contenido, te diría que ya es relativamente sencillo, está al alcance de casi todo el mundo. Crear contenido de calidad ya es más difícil, y crear contenido de calidad con una comunidad que te apoya, te alza y te hace crecer es el siguiente reto, ¿no? Entonces, hemos preparado un par de casos recientes y, si os parece, pues puede empezar Verónica, que además es la persona que está encargada fundamentalmente y entre otras muchas cosas de la activación en la TAM, con lo cual es una gran experta del tema, y yo me callo. Gracias, Lau, y gracias también, David, y por supuesto que esto va a ser mucho más divertido que el Mundial, o sea, no vamos a competir con nada, aquí a la gente no le interesa, es cero. Yo les voy a presentar un caso de éxito a partir del cual quiero como contar cosas que ellos han hecho que creo que están muy bien y que les han creado una comunidad muy, muy fiel, aunque a grandes rasgos podría considerarse pequeña. No son unos creadores hiper famosos, no tienen millones de seguidores en Instagram, y por eso creo que son el ejemplo perfecto, porque son, entre comillas, personas normales que han logrado generar comunidad alrededor de un producto que crearon como amigos, pasándosela bien, pero esforzándose mucho, por supuesto. Y el podcast se llama Herejes, muchos de ustedes los conocerán, pero los que no, pues es un podcast que no es exactamente conversacional, pero sí es cierto que no tiene muchísima edición. Ellos son 3 chicos que básicamente agarran historias de la iglesia, de sectas, de cultos, de noticias de líderes principalmente religiosos, pero también pueden ser líderes de cualquier otro tipo, que han sido corruptos o que tienen historias un poco truculentas en su pasado o en su presente. Perdón, o en su presente. Y básicamente lo que hacen es contar ambos lados de la historia, investigan
le cuentan a su audiencia exactamente qué pasó, cuáles son los hechos probados, cuáles son los rumores, cuáles son las consecuencias, cuáles son las causas, y luego dejan que su audiencia un poco decida su propia opinión al respecto de esos temas, que es bien difícil. Por eso el podcast se llama Herejes, porque muchos de sus temas son en relación a la Iglesia Católica, pero bueno, hablan de muchísimas otras sectas y cultos, y además lo hacen con un poquitito de humor. Entonces, lo principal aquí, una vez que tienen una idea que es interesante, que es súper válida, que pudiese llegar a ser divertida, y ellos ya saben cómo manejarse, saben cómo ser entretenidos, interesantes, cómo atrapar la atención dentro del show. El primer paso para generar comunidad, por supuesto, es atraer a los oyentes a escuchar el podcast. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es muy importante crear contenido que, además, como decía Laura, que sea de calidad, que ya es un gran paso. En el mundo en el que vivimos hoy tenemos que crear contenido que pueda ser compartido, y que para quien lo comparte también sea interesante. Es decir, no estás compartiendo esto porque a mí me gusta hablar de esto, sino porque a ti te importa que se hable de esto. Y les tengo un pequeño clip en el que ellos hicieron dentro de un episodio una promoción a la temporada exclusiva que tienen con nosotros en Podimo, porque los pueden escuchar en todas las plataformas a ellos, pero luego tienen ciertos episodios, los más jugosos, diríamos nosotros, están solo en Podimo, porque suelen ser temas que les desmonetizan en otras plataformas, como en YouTube principalmente. Si hablan de pedofilia o si hablan de este tipo de historias, YouTube desmonetiza automáticamente. Entonces ellos traen esos temas a Podimo, donde igual les damos el revenue share y todo lo demás, o sea, no está absolutamente desmonetizado. Entonces ellos aquí hacen un repaso a todo lo que se va a hablar, lo hacen de manera divertida, lo hacen burlándose el uno del otro, haciendo algo de chiste, con lo cual es una promoción que, aunque ellos lo que están haciendo es promocionar su propio contenido, lo hacen de una manera en la que quizás quien los está viendo, quien los está escuchando, pudiese querer compartir este clip con sus propios seguidores, pudiese replicarlo, incluso viralizarlo, o cuando mínimo se divierte escuchando esta promoción, y por eso se las quiero. Me encanta que por fin hayamos hablado de esto. Me encanta que por fin... Quiero checar que sí lo están escuchando. ¿Sí se escucha cuando le doy play? ¿Sí? Va. Sí. Perfecto. Hayamos hablado de esto, nos lo debíamos. Sí. Teníamos miedo de que fuéramos cancelados, y Podimo nos está dando un lugar que nos está haciendo profundamente felices, y ojalá la gente nos acompañe en esta aventura, porque va a estar buenísimo esto y todo lo que se viene, porque vamos a hablar de cosas interesantísimas: crímenes en el Vaticano, Norberto Rivera, prostitución. De hecho, cuando yo vi que íbamos a hablar de drogas y prostitución, dije, estos temas los eligió todos Bobby. Me llamó la atención eso. Pero, eso, podrás haber pensado eso, pero el único que contó haber consumido cocaína no fui yo. Así lo dejo. Sí, te comiste la hoja del té de coca. Sí, tomé té de cocaína. Pero no es cocaína. Pero bueno, vamos a dejarlo como un teaser para la gente. Yo consumí coca en Bolivia. Ahí está. Aquí, yo consumí coca en Bolivia. Y aquí podré escuchar la historia. Y acá lo va a poder escuchar. Exactamente. Yo no me emocionaría mucho porque no nos cancelaron, porque todavía nos pueden cancelar, güey. Así que no festejen demasiado. No festejemos de manera prematura. Pero no por este tema, porque lo sacamos en Podimo. Así que eso ya está. Bueno. Bueno, nada, muchas gracias. Muchas gracias, los dejamos con el capítulo, amigos. Disfrútenlo. Bueno, aquí hay otro punto muy importante que me gusta de ellos y que siempre le decimos a nuestros creadores cuando están promocionando su contenido, y es que son honestos, no fingen. Hablan de que los pueden cancelar, hablan de que meten la pata, hablan de vamos a convertir esto en un teaser, ¿no? Y vamos a dejarlo así para que la gente se crea que sí consumí coca, tal. O sea,
la honestidad, sea cual sea, por supuesto la de ellos es graciosa, la de ellos es informal, es burlándose, etcétera, pero cada quien tiene su propia manera de ser honesto. Los que tienen shows místicos sobre relajación o sobre meditación, por supuesto no van a hacer lo mismo, por supuesto no van a estar burlándose, no van a estar haciendo eso, y su audiencia no espera eso. El punto es que el creador encuentre quién es, sepa quién es, cuál es su definición de honestidad, y sea eso, y no intente ser otra cosa, no intente copiar a alguien más porque eso le funciona, o cambiar de un momento a otro, sino que lo que sea que es honesto para ti como creador, pues hacer eso. Y eso los herejes lo hacen muy bien, y por eso quería mostrarles ese clipcito. Otra cosa que hacen muy bien los herejes es que para crear comunidad hay que hacer que quien sea parte de ese grupo que te escucha, que te sigue, se sienta parte de algo importante para sí mismo, por supuesto. Los herejes lo hacen muy bien en el sentido de que, como tienen esta temática en contra de las religiones, y digo en contra entre comillas, su audiencia siente a veces incluso superioridad, ¿no? De yo sí me enteré, yo me estoy educando, yo estoy sabiendo responder ante alguien que me impone una creencia. Por ahí suele ir el feel good de los herejes, pero cualquier creador puede hacer esto al hacer comunidad, si se encarga de que sus oyentes o los miembros de este grupo sientan que son apoyados, que son escuchados, que son parte de algo, que alguien los acompaña. Y eso funciona muy bien cuando el creador conoce a su comunidad, lee los comentarios, los responde, tiene plataformas en las que se comunica con sus oyentes, más allá de Twitter, Instagram o Facebook, que funcionan muy bien. Hay muchas más plataformas a través de las cuales pudiese comunicarse con sus oyentes un creador. Hay creadores nuestros que tienen grupos en Telegram, por los cuales van avisando de cosas nuevas que van a venir antes que en sus redes públicas, ¿no? Donde cualquiera podría verlos. Siempre intentar encontrar esos espacios donde se pueden comunicar con las personas que podrían estar interesados con su contenido es muy importante. Y aquí les tengo solo un clipcito que también es promocional, es cortito, en el que esto se ve evidenciado. La base de esta postura que es los españoles se pasaron de lanza al llegar a América y trataron de alguna manera muy discriminatoria al aborigen, al indígena que estaba en ese momento en el territorio, pues creo que hay muchísimos elementos para demostrarlo. Cuando hablamos de la leyenda negra, podemos decir, pero están hablando de cuestiones de historiadores. Y tenemos presidentes de países americanos hoy en día que caen en el populismo de la leyenda negra. Se está poniendo en un lugar a México o América como si no tuviera nada que ver con España, mientras lo hacemos desde apellidos españoles, hablando español y con muchas tradiciones españolas. Aquí ellos lo que hicieron con este episodio, que es muy controversial, es que el corsario, que era el que ustedes veían arriba, tenía que defender el punto americano, y el vasco, que era quien estaba en medio, tenía que defender el punto español. Entonces, Corsario estaba defendiendo la leyenda negra, digámoslo así, y Vasco estaba en contra. Hacen toda una explicación con base en libros, en estudios, en declaraciones de líderes, y luego discutían, o sea, una vez que cada uno presentaba su parte, conversaban entre los tres y defendían entonces todo lo inverosímil de un lado y de otro, y todo lo certero de un lado y de otro. Entonces, con ese sistema de presentar un debate, que además en ese momento, cuando ellos sacaron el episodio, estaba súper en boga, porque fue cuando el presidente de México dijo que España debía pedir perdón a México por todo lo que había hecho en la conquista, le dan herramientas a sus oyentes para tener esa conversación con sus amigos, para
verse bien en una cena, ¿no? O sea, estamos educándonos aquí como grupo, era como ellos lo presentaban, para saber más sobre un tema del que todo el mundo está hablando en ese momento. Entonces, de eso se trata un poco el Feel Good Inc. Todos estamos aquí para ser mejores o para ayudarnos o para apoyarnos o para acompañarnos, cualquiera que sea el fin del podcast, ¿no? O sea, o para divertirnos, el que sea el fin del podcast, pero la cuestión es que ellos hacen muy bien que su audiencia se sienta parte también de lo que ellos están creando. Y muchas veces le preguntan a su audiencia de qué quieren que hablemos, de qué tema están escuchando, de qué tienen curiosidad, de qué quieren que investiguemos. Y con esas respuestas deciden cuál va a ser la temática de los próximos episodios. Entonces, quienes lo siguen no solo se sienten parte de algo, no solo se sienten que están aprendiendo, sino que de paso pueden incluso sentir como que tienen potestad de decidir qué va a ser el próximo episodio, y eso por supuesto al oyente lo hace sentir muy bien, lo hace sentir escuchado, y además es la finalidad de la creación de una comunidad como esta, ¿no? Este creador en particular, o sea, los herejes en particular no están creando este show para hacerse famosos, ¿no? Ellos también quieren sentirse acompañados, y esa honestidad de origen, ese valor de origen que es honesto, es lo que también los ha llevado a tener éxito y a tener un grupo bien cohesionado de seguidores. Y luego, una parte muy importante y realmente la razón por la cual yo traigo este ejemplo a colación aquí con ustedes es que es muy fructífero hacer eventos en persona para afianzar las comunidades de los podcasts. Es la mejor manera para ya no solo comprobar que lo que estás haciendo es válido, está teniendo cierto éxito, está siendo escuchado, etcétera, sino que también es la mejor manera de conseguir nuevos oyentes, agrandar la comunidad, que más gente te conozca, o sea, más allá de la promoción ya típica que hacemos, y en este caso los herejes hacen constantemente en redes, con su Patreon, haciendo la temporada exclusiva con Podimo, etcétera. Los eventos son una gran manera para que alguien que conoce el show, que conoce el contenido, que ya es fan, que ya es parte de la comunidad, se traiga a un amigo, ¿no? Se traiga a su novio, a su novia, a su hermano, a su hermana, a quien sea, y entonces agrandar esa comunidad. Y los herejes lo han hecho muy bien, con nosotros han hecho ya 2 eventos en vivo, y lo que hacen usualmente es generar una dinámica alrededor del evento en el que sus seguidores tienen que hacer algo para lograr entrar, que además ya es divertido, es un reto, es tener a la comunidad activa, haciendo algo en pro de esto que estamos creando, de este grupo. Y aquí tengo un videito en el que el Vasco explica exactamente qué tienen que hacer las personas para poder ganarse una entrada para el show que acabamos de tener ahorita en Ciudad de México, que fue el pasado 11 de noviembre. Sepan los que se inscribieron. Lo voy a hacer lo más fácil posible porque Ana Julia me dijo que no me entendió nada el otro día en el episodio que Yo sale tampoco el entendí, la verdad. Bueno, sepan los que se inscribieron para Podimo entre el 11 de julio y que se inscriban hasta el 20 de septiembre, o sea, entre el 11 de julio y el 20 de septiembre, y se queden más de 46 días, ya tienen su entrada para vernos en vivo. O sea, si se inscribieron en esos plazos y se quedan 46 días, lo único que tienen que hacer es mandar un mail a latam@podimo.com diciendo, quiero mis entradas de herejes, y las tienen. Muy no bien. entran a sorteo, las tienen. El sorteo que sí se va a hacer es para los que se inscribieron antes, primera, segunda temporada y todavía están en Podimo. Esos van a entrar a sorteo para entradas. Pero los que se inscribieron entre el 11 de junio y el 20 de septiembre y se quedan 46 días, mandan el mail. Bueno, como verán, antes que nada, este podcast lo escogí porque es bastante informal, ¿no? Ellos hacen todo ellos mismos, son muy independientes, no tienen una gran productora detrás, y aún así han logrado poner todo esto en marcha.
en este evento en particular, todos los que mandaban ese email que estaba describiendo Ibasco recibían esta entrada digital de, oye, tú puedes pasar. Eran eventos, y uno que hicimos el año pasado también, muy íntimos, son solo 100 personas que tienen la oportunidad de ir, ver una grabación en vivo del podcast y luego hacerles preguntas a ellos directamente. Entonces, tener una interacción con el creador o líder de la comunidad, por supuesto que también afianza esa relación entre el creador y sus oyentes. Y aquí además entra la parte más interesante, la que tiene más jiribilla, que es que ellos, por supuesto, como ya tienen una comunidad que los sigue, que los quiere, que está dispuesto a verlos en vivo, ellos, por supuesto, empiezan a hacer negocio de eso. En YouTube, ellos tienen la posibilidad de que la gente les done dinero, y quienes donan dinero, cuando ellos hacen un en vivo en YouTube, tienen un como super chat, ¿no? Quienes conocen YouTube saben cómo funciona esta modalidad, que es que si tú pagas, entonces tus comentarios se ven más resaltados y las preguntas que hacen estas personas en sus en vivos en YouTube son respondidas por ellos porque están resaltados. Entonces, ellos hicieron una dinámica parecida en el evento en vivo, que en la puerta tú podías comprar un ticket para hacer preguntas, y entonces decían, ¿quién tiene super chat? Y fue como un super chat, pero face to face, lo cual me pareció divertido, y es una manera, por supuesto, de que ellos sostengan todo el sistema que han creado, ¿no? Puedan ganar dinero, que también es el fin con el que llegan a Podimo. Nosotros en Podimo solemos contratar shows que ya existen y que ya tienen cierto público, justamente con la finalidad de que puedan seguir existiendo, de que puedan seguir sacando episodios. Muchos creadores vienen a nosotros diciendo, sí, tengo una gran comunidad, pero es trabajoso y es cansado sacarle dinero, necesito ayuda, y ahí es cuando nosotros entramos y les echamos una mano. Pero también es muy importante unir o sea, tener la creatividad de lograr hacer comunidad y al mismo tiempo tener dinámicas que no sean dolorosas para quien es miembro de la comunidad, para los oyentes, y que generen dinero para el creador, de manera que esto pueda ser una empresa que no se acaba, ¿no? Porque la otra opción es que simplemente pues, los herejes de un día para otro tengan que decir, no, ya no tengo tiempo, tengo que enfocarme demasiado en mi trabajo y ya no puedo seguir haciendo este show, y se acaba la comunidad y se acaba todo, ¿no? O sea, como tener este ambiente en el que al oyente, a la persona que es parte de la comunidad, no le duela apoyar monetariamente o con su presencia o con su esfuerzo, como decían ellos ahí en la dinámica, o sea, hacer una dinámica para ganarse la entrada, para ir, para tal. Eso es lo que más funciona y lo que logra que se mantenga en el tiempo. Y luego, una vez que ya la idea del evento está creada, ya lo tenían montado, ya habían lanzado como varios episodios explicando cuál era la dinámica, igual se aseguraban de en cada momento posible promocionar ese evento, que saben que va a generar más comunidad. O sea, más allá del contenido, no es solo hacer el evento y dejarlo vivir solo allá para los que compraron la entrada, o en este caso para quienes la consiguieron, y allá que se diviertan y entonces al resto no, sino que ellos saben unir todos sus productos o todas las cosas que hacen en pro de que la comunidad siga creciendo y se sienta motivada a participar, a actuar, a escuchar y a asistir constantemente, ¿no? Entonces aquí les tengo una probadita de cómo ellos están hablando de otra cosa y enseguida uno de ellos mete la idea otra vez del evento, como para no dejarlo morir nunca. Oye, güey, pero ¿sabes qué, güey? Creo que este episodio nos va a inmortalizar, güey. Nos va a ¿En qué inmortalizar. sentido? Pues nos van a quemar en alguna plaza pública como al Ah, pinche. eso es inmolar, güey. No, pero ya no, todos nos van a. Yo creo que va a ser más Salman Rushdie. Nos van a clavar un par de cuchillazos en el show en vivo del 11 de noviembre. Lo bueno No es que se se van a pierdan tener que nuestro quedar, acuchillamiento en vivo. se van a tener que quedar hasta el día 46. Se van a quedar 46 días en Podimo para venir a... Bueno, esa es un poco la idea, para que vean cómo, lo que les digo,
promoción constante a todo lo que está haciendo, sin vergüenza ninguna, y de nuevo volvemos a esa honestidad, o sea, obviamente lo que la gente está pensando, este episodio era sobre el Islam, entonces por eso están hablando de que van a recibir mucho odio y probablemente que en internet alguien va a querer acabar con ellos o lo que sea, pues con toda la honestidad mencionarlo, no ignorarlo y llevarlo adelante. Oye, güey, pero ¿sabes? Perdón, a ver. Y aquí nada, les tengo una fotito de cómo fue el evento. Como les digo, fueron 100 personas, me parece, nada más. Estuvieron hablando con ellos más de hora y media, que una cosa que hemos visto con creadores, sobre todo que son medianos o pequeños, es que tienen miedo de hacer eventos en vivo porque no saben si hay gente que se va a aparecer o no saben si la gente va a interactuar o no saben si va a valer la pena y yo creo que siempre vale la pena. Ellos lo han demostrado ya varias veces con varios eventos en vivo, incluso ellos ese mismo fin de semana hicieron otros 2 por los que sí cobraron. El de Podimo fue más especial porque era como fans más aguerridos, pero luego cuando ellos ya habían terminado su show, ya habían dicho todo lo que iban a decir, ya habían grabado el episodio, dijeron, ¿alguien tiene más preguntas? Y más preguntas salían y salían y salían y el show se alargaba y se alargaba y se alargaba, porque de verdad la gente quería seguir hablando con ellos y eso es lo que suele ocurrir. Entonces aquí como última nota quizás en pro de dar tips sobre cómo crear comunidad es no tener miedo y siempre lanzarse y estar ahí, por más pequeña que sea esa comunidad, darle la importancia que se merece, dedicarle el tiempo que se merece y por supuesto no esperar que una comunidad surja de la nada y decir, me voy a viralizar y ya, y voy a ser famoso y listo. Realmente crear comunidad es un trabajo constante y sonante que hay que hacer día a día, hay que esforzarse. Ellos estuvieron, como les digo, 2 horas en el escenario y luego, por supuesto, pasaron, me parece que otra hora y cachito, haciéndose fotos con todos los que habían ido, porque claro que todo el mundo quiere su foto una vez que vas al evento y tal. Y de nuevo, son un creador que no es gigante, no es masivo, no va a llenar un estadio, pero la comunidad que tienen necesita su atención y necesita que su esfuerzo y lo aprecia y lo valora. Y por supuesto que ahora, después de estos eventos, y lo vimos después del evento que hicimos el año pasado, la comunidad es todavía más fuerte y está más contenta de ser parte de los escuchas de herejes, ¿no? Y aquí ya le paso la batuta a Lau, que ya habló mucho. Hola a todos, no sé si queréis dejar las preguntas para el final o hay algo de herejes que os apetezca preguntarle a Verónica. David, no sé cómo prefieres hacerlo. Casi que mejor al final y continuamos contigo, ¿te parece? Muy bien. Pues yo os traigo un caso diferente. Podimo no dejamos de ser una plataforma de entretenimiento en audio. Esto incluye podcast, series ficcionadas, en las que también estamos trabajando, y audiolibros, que ahora mismo representan un porcentaje bastante elevado de nuestro consumo. Nos encontramos con una comunidad en Podimo, o sea, nuestros suscriptores, que es gente un poquito más joven, tenemos muchos millennials, y el hecho de que hubiera audiolibros, que tenemos un poco de todo, sabéis que tenemos con todos los libros que tienen nuestras plataformas de Planeta, de Anagrama, etcétera. Luego hicimos una colección de clásicos narrados por voces relevantes del mundo de la cultura en España, que han funcionado muy bien. Y esto nos ha servido para hacer mucha promoción cruzada dentro de la propia app, ¿no? Que haya chavales que les suene 1964 y no se lo hayan leído, pues conseguimos que se lo escuchen, ¿no? Y de ahí surge para este proyecto la idea de hacer algo un poquito más especial, ¿no? Volviendo un poco a la temática de la charla, que es la comunidad. O sea, al final a todos nos gusta hacer las cosas de manera individual,
escuchamos la música de manera individual, leemos de manera individual, a veces vemos una película de manera individual, pero en el momento en el que eso lo pasas también a la sensación colectiva, tienes otra energía, ¿no? Lo que hablaba un poco Verónica. En este caso, si quieres ver, perdón, que me tienes presentando, si quieres pasar la slide, en este caso lo que hicimos fue modular lo que es un book club de toda la vida, o sea, un club de lectura que existen desde hace muchos años, y transformarlo en un audiobook club. Es hacer algo muy parecido, pero en lugar de con un libro físico, con un audiolibro. Y para ello decidimos que necesitábamos una figura de peso que nos ayudara a ser la embajadora de este proyecto, ¿no? Hemos lanzado el proyecto con Mercedes Milá, que aunque tiene seniority en todos los sentidos y en todos los buenos sentidos, es una persona que también sabe conectar muy bien con las audiencias más jóvenes, ¿no? Después de su trayectoria en Gran Hermano y como comunicadora, etc. Entonces, este proyecto se modula de la siguiente manera. Tenemos un título en exclusiva que no tiene ninguna otra plataforma durante 10 o 12 semanas, depende, o 14. Tenemos a una host, que es Mercedes, que interactúa con el público y con la comunidad a través de redes sociales. Tenemos una cuenta de correo electrónico destinada a recibir todas las preguntas que la gente se quiere ir haciendo, aparte de poder mandarlas por redes sociales. Tenemos al autor o a la autora, en este caso fue Sandra Barneda, con la que seguimos haciendo el primer titulado de Book Club, que también participa de manera activa a la hora de estar creando esta sensación de comunidad, ¿no? de que la gente pueda participar, etc. Y todo termina cuando termina la exclusividad en Podimo y tenemos un evento presencial con la gente que ha participado en el Book Club, que es suscriptora de Podimo, y tenemos un evento que en este caso sucedió la semana pasada, donde Mercedes y Sandra están con un montón de público que se dedica a hacer todas las preguntas que leas en un book club, desde ¿por qué le has hecho esto a este personaje? Me cae fatal este otro. Si esto fuera una película, ¿a quién te gustaría que lo protagonizara? Etcétera, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos intentando conseguir es, en la misma manera, y no os pongo ejemplos porque bueno, los podéis ver también en nuestras redes sociales y en nuestra landing page del Audiobook Club, lo que tenemos es a Mercedes, que trae su propia comunidad, que es una persona que conoce el mundo literario, que lee mucho, que es copropietaria de una librería en Barcelona, y una autora, en este caso, unas superventas como Sandra, que participan, y tenemos 3 comunidades que al final convergen en un proyecto común, que es el de pertenecer a un club. Al final todos queremos sentir que somos parte de algo, lo que comentaba, ¿no? Leer es un acto muy íntimo, pero compartirlo es un acto de amor. Al final, cuando un libro te gusta y tienes mucho que debatir, es algo que te apetece mucho compartir, ¿no? Y de esto va. La comunidad, o como nosotros vivimos las comunidades en Podimo, van de compartir, de aprender de todo lo que estamos haciendo bien o mal, también compartirlo. En el último año y pico, y aquí Verónica podrá ayudarme también, os puedo decir que nos hemos convertido en unos auténticos cracks de activar las comunidades y saber qué es lo que la gente quiere, acordarte de a quién te diriges, con qué tono y en qué manera, ¿no? Entonces, al final, con el Audiobook Club lo que hemos conseguido es hacer esto, ¿no? Este primer título es un título de una gran editorial. El siguiente título va a ser de una editorial independiente, pequeñita, todavía no os lo puedo desvelar, pero es un pedazo de título que además ocupa un terreno y un territorio de conversación que ahora mismo es importantísimo. Entonces, vamos a estar dando también espacio a lo que decía Verónica, ¿no? A lo mejor no necesariamente vamos a tener una comunidad muy grande en cuanto a números de redes sociales, etcétera, pero el engagement que tiene esa comunidad es súper potente. Otra cosa que hacemos también en este caso, y también se hace con podcast, por supuesto, es el autor tiene espacio para poder ir como entrevistado a muchos de los podcasts. Y esto también nos sirve para hacer esta promoción cruzada
que mucha gente no se plantea escuchar un audiolibro hasta que de repente no escucha en una entrevista, en un podcast, a alguien que de repente dice, ostras, ni se me había ocurrido, lo voy a escuchar, ¿no? Y esta es una de las motivaciones que tenemos también, sobre todo desde la parte de audiolibros, ¿no? Que como sabéis es un área de un crecimiento brutal. Yo creo que con todo lo que ha contado Verónica, que más o menos aplicamos unas maneras muy parecidas de trabajar, la idea es esta, ¿no? Y luego lo del evento presencial, volvemos un poco a lo mismo. Estamos viendo que cerrar temporadas, terminar proyectos o incluso comenzarlos con un evento le da a la gente una sensación de pertenencia tangible, ¿no? Al final el audio es algo intangible, ¿no? Un libro lo tocas, lo hueles. Entonces esto nos permite también transicionar a esa parte de tangibilidad, ¿no? De que la gente siente que ha pertenecido, que está en algo, que aparte está en las redes, de poder escribir correos, de escribir mensajes a Sandra y a Mercedes en este caso, participa de algo más grande, ¿no? Entonces yo creo que con esto más o menos son nuestras claves. Habéis visto que redes sociales es para nosotros una de las patas más importantes, ¿no? A la hora de activar, con todo lo que se conlleva ahora mismo, que se nos tiemblan las canillas, una mañana te levantas y resulta que Twitter maybe it's not going to exist o maybe yes, o tus creadores deciden cancelar la cuenta y entonces tienes que decidir qué vas a hacer, ¿vale? Pero bueno, esto es parte del reto precioso que tenemos en el trabajo de crear contenido y de difundirlo. O sea que creo que en esa situación nos encontramos todos, espero. Y yo poco más, creo que ahora es mejor que todo el mundo pregunte, que es lo que mola de estas charlas. Pues sí, casi que empiezo yo, si te parece. Contaba un antiguo responsable de audiencias de la BBC que tenía como una especie de cuadrante, y creo que lo habéis definido vosotros bastante bien, que era informar, entretener, enseñar y divertirse, ¿no? Era como una especie de cuadrante en el que deberíamos también involucrar a los medios, no solo a los creadores. Cuando hablabas ahora también de la distribución de las redes sociales, ¿vosotros ayudáis a los creadores o a los autores a elegir ese canal idóneo o ellos ya vienen con una mochila a cuestas? Normalmente, yo te digo, en el caso de los proyectos que he estado sacando yo, a ver, ellos conocen a sus redes, evidentemente, ¿sabes? Si el número de Instagram es el que es y el engagement es el que es, obviamente vas a escucharle. Lo que sí tenemos es mucho know-how de las cosas que funcionan. ¿Qué tipos de vídeo funcionan? ¿Cuáles no funcionan? ¿Qué tipo de mensajes funcionan? ¿Cuáles no funcionan? Tienes que poner un CTA. A la persona no le puedes decir, pasa esto y búscate la vida. O sea, al final, ¿sabes? Sí tenemos muy clara los ingredientes de la receta. Ahora, normalmente ellos sí vienen con las cosas muy claras. Cierto es que existen herramientas, y esto lo sabéis todos los que estáis en esta llamada, donde el número de seguidores no me garantiza un engagement. Me explico. Puedo tener 1 millón y resulta que me funciona muchísimo peor que una persona que tenga 35.000 porque está en la conversación, tiene ese territorio de conversación, le siguen un montón de personas que están en ese territorio de conversación, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta por mi parte. No sé si Verónica quiere añadir algo. Sí. De hecho me has respondido a la segunda, a la repregunta, que el número de seguidores no importa mucho, sino la tasa de conversión, es decir, el engagement que tengas, que realmente lo que te hace es decirte exactamente cuántos de esos lectores, espectadores, oyentes, te seguirían incluso hacia un evento físico, ¿no? Correcto. Y eso se nota. O sea, eso es indudable y nosotros hemos aprendido the hard way a veces, ¿vale? Os pregunta Antonio si habéis notado desde la llegada del video podcast una mejora en todo lo relacionado con las comunidades. Sí. En España,
Y lo importante es saber utilizar el video en la promoción. Quizás no es tan importante que el podcast sea en video, pero sí es importante tener videos para promocionar el podcast, porque muchas de las redes que utilizamos para promocionarnos son visuales. Y hay que estar donde está el público. Entonces, claro que si tienes un video podcast tienes más material y por eso la comunidad crece más y la gente te nota más porque la promoción es más sencilla o más de cajón, ¿no? O sea, ya tienes los videos, pues obvio los usas. Pero no es que sea necesario que todos los podcasts ahora sean video podcast, cero. Lo que hay es que tenerlo en mente cuando estás haciendo tu podcast, aunque no sea un video podcast, de cómo voy a promocionar esto, qué tipo de material voy a crear visualmente para que atraiga a la gente que está en el Instagram, que está en Twitter, que está en YouTube, que está donde sea que estén, a que vengan a escuchar mi podcast donde estoy yo, a que vengan a Podimo, por ejemplo. O sea, ¿cómo hago para convencerlos, para mostrarles que lo que yo estoy haciendo es interesante, es divertido, te va a educar, vas a ser parte de algo, etcétera, etcétera? Entonces, eso es lo que hay que hacer, y entonces teniendo un video podcast es como que es un poquito más fácil, especialmente si alguien es independiente y arranca de una vez su podcast como video podcast, lo tiene más fácil porque simplemente edita un poco de los mejores momentos y ya tiene la promo para ponerla donde sea. Pero no es absolutamente necesario. Lo que hay es que tener en mente cómo lo vas a promocionar, no solo cómo lo voy a hacer y hacerlo bien, que decía Lau, es lo más importante, ¿no? Que sea un contenido de calidad, eso es lo más importante. Pero luego también tener como otro pedacito del cerebro pensando en, ¿y cómo lo voy a promocionar? ¿Cómo voy a convencer a la gente para que venga a escuchar esto? Poveda, la pregunta es, ¿para qué lo hago? Eso es lo que te tienes que preguntar. Habrá un montón de casos donde no te hace falta tener un video podcast, en absoluto. Y habrá otros donde es que lo tienes a huevo. Es que si no lo haces es un poco como, luego te vas a arrepentir, ¿sabes? Es verdad que lo que también vemos es que mucha gente sí ve las intros o lo que lo utilizamos para atraer a la gente, pero luego lo escucha, porque escucharlo te permite hacer todo lo que no puedes hacer si estás mirando una pantalla. Entonces, pero la pregunta sería ¿para qué? O sea, cada vez que os sentéis es ¿para qué hago esto? Para utilizar ambas también quería preguntaros porque viendo desde fuera, os confieso a los que estáis aquí en sala que yo no sabía que 2 casos de éxito iban a presentar, y de hecho nunca al anfitrión o la anfitriona nunca le pregunto lo que va a presentar, porque así yo puedo tomar notas y hacer esta entrevista un poco en directo de manera más libre, ¿no? Porque si no me la prepararía y sería menos natural. De los 2 casos de éxito que presentáis, yo creo que tienen, digamos que se entiende lo de crear comunidad, o el primero, el que presenta Verónica, como tu comunidad es una tribu que te sigue a un evento físico, y el segundo es ese toque de exclusividad, porque ya simplemente la palabra club ya le da un toque exclusivo. ¿Esas 2 patas son palancas para crear comunidades? Abro la pregunta a las 2, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que es una manera muy buena de verlo, claro. Sí, comunidades en todos los sentidos, comunidades, David, internas y externas. O sea, el hecho de que yo, por ejemplo, para el siguiente Audiobook Club estemos trabajando con todo el mundo, quiere decir que se representa todo el mundo editorial en la plataforma. O sea, cuando tú trabajas en o sea, tratamos de tener una visión muy holística. Yo no hago esto, por supuesto, para crecer. Somos una plataforma de suscripción, pero por el camino nosotros estamos haciendo un recorrido muy grande. Es una manera de trabajar muy diferente al resto de las plataformas. Un equipo local completamente volcado, un equipo que cuenta con todos los players que pueda, sean editoriales gigantescas, sean independientes. Aquí lo que nos interesa es que todo el mundo pueda, si quiere, participar y se pueda unir. Entonces, la palanca va más allá de esa comunidad. Va a que en el caso de audiolibros permitimos esto, en el caso de herejes, donde se les va a cancelar en otro sitio, aquí tienen carta blanca, por decirlo de una manera, siempre que no se roce la ofensa, eso lo tenemos muy claro, etcétera, como podéis entender, pero es una palanca en todos los sentidos. O sea, tú en la industria estás intentando
¿sabes? Hacer to make a difference. Ujú. Si tenéis alguna pregunta más, si no, yo sigo. Estamos a 2 minutitos de terminar. Siempre suelo ser yo el malo de la película y terminamos a las menos cuarto. Pregunta César Nada. que cuáles crees que son las palancas claves para crear comunidad en un podcast de temática de desarrollo personal, de entrevistas a personas relevantes, por ejemplo. Yo aquí tengo un caso bien interesante en el tema de desarrollo personal. Nosotros tenemos un podcast que se llama Nutrición Incluyente, de una nutricionista, en México le dicen nutriólogas, que se llama Raquel Lobatón, y ella utiliza cursos como palanca para que la comunidad se sienta más cercana a ella y para hacerla crecer y para que más gente llegue. Es decir, por ejemplo, hemos hecho dinámicas del tipo, si te suscribes a Podimo y escuchas el podcast de Raquel Lobatón, vas a tener acceso a una clase el próximo domingo por Zoom, donde vas a poder hacerle tus preguntas personales a Raquel y ella te va a contar pues lo que le parezca con tu caso, ¿no? Y esa es como, digamos, un poco parecida a la que decía David, la de la exclusividad de los audiolibros, ¿no? O sea, vas a tener un acceso que solo tú tienes a esto que es especial, a esto que yo puedo dar. Y esa podría ser una palanca clave en las de desarrollo personal. Lo he visto funcionar en varios casos. Y en la de entrevistas a personas relevantes, quizás también la palanca un poco pueda ser acceso, ¿no? Es muy diferente a lo que hablábamos, que alguien también preguntaba cuál era el caso de éxito. Estábamos hablando aquí de los audiobooks en España y el Audiobook Club de Podimo y de Herejes y de un evento que hicimos con ellos en Ciudad de México. En Herejes es una tribu, como bien decía David, o sea, es aquí estamos todos juntos y vamos a crecer y tal. Pero el de entrevistas, quizás a menos que esas entrevistas sean muy relacionadas con desarrollo personal y averiguar por qué la persona es exitosa o lo que sea, pues maybe podríamos llegar a la tribu, pero realmente yo creo que también es acceso exclusivo, es quizás tú vas a poder hacerle una pregunta o tú vas a poder estar cuando yo grabé esta entrevista o tú vas a poder tal, eso podría crear comunidad y podría acercarte a tu comunidad. Yo creo que también lo más importante aquí, sobre todo para alguien que tiene un podcast y tiene un tema y quiere crear una comunidad, es que se comunique con esa comunidad, que encuentre plataformas en las que pueda preguntarle a sus oyentes o en las que sus oyentes puedan dejar comentarios, tan fácil como YouTube, tan fácil como Instagram, y leer los comentarios y preguntarle a la gente, hey, ¿te gustó este episodio? ¿Te pareció bien? ¿Qué le hubieses preguntado a tal persona? No sé, hacer ese tipo de dinámicas en las que sus oyentes puedan interactuar, porque si no, el oyente es muy pasivo. Está ahí, está escuchando y no estás creando comunidad. Lo que estás creando es público. Y quizás ese es tu fin, pero no es de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, crear comunidad es otra cosa, es esforzarse en mantener la relación y aquí sí el creador tiene que tener la iniciativa de hacerlo, ¿no? Y me atrevo aquí, David, alguien preguntaba que cómo se pueden dar de alta los creadores. Vayan a podimo.com /podcasters y ahí van a tener la guía de cómo se pueden unir como creadores a Podimo. Pues yo creo que ya no nos queda más tiempo. De hecho, nos hemos pasado un poquillo, pero tampoco pasa nada. Verónica, Laura, muchísimas gracias por contarnos estos 2 casos de éxitos, el de Herejes y el de Audiobook Club. Verónica os ha dejado por aquí el enlace de acceso a los creadores en Podimo. Os recuerdo también, os lo dejo también por aquí, por si no lo había hecho antes. Os dejo un enlace de invitación a nuestra newsletter, donde podréis recibir cada semana invitaciones a estos eventos, aparte de la activación que hacemos de los eventos en LinkedIn. Es reddeprestas.com/invitación, es muy sencillo. Laura, Verónica, gracias a ambas y por compartir estos 2 casos de éxito de Podimo, y gracias también a las casi más de 20 personas que han estado concurrentes aquí en esta tarde de Mundial de Qatar.
A ti Muchísimas siempre, David. Que tengas Muchísimas gracias a todos y ahora es cuando hago el gesto habitual de apagar la grabación y hasta la próxima.